Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El título de esta enseñanza en base a la segunda carta a Timoteo es Equipados para toda buena obra. Muchos dicen de una forma ligera que la Biblia o la palabra de Dios la escribieron solamente hombres. Tal vez usted habrá escuchado eso. Pero hay algunas preguntas que hay que considerar. ¿Qué dice la Escritura de la misma Escritura? Eso es importante. ¿O cuál es el propósito de la palabra de Dios? Si el conocimiento de la Escritura es importante, ¿cuál es el fin que tiene el conocimiento de la Biblia? ¿Cuál es el fin del conocimiento de la palabra? No podemos sencillamente pensar con ligereza que como la escribieron hombres, no está la obra de Dios ahí. Considerando esta carta de Pablo a Timoteo, en el versículo 10, Timoteo había determinado seguir muy de cerca a Pablo. Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido, y ese seguido has estado muy cerca, has seguido mi doctrina, la enseñanza, mi conducta, la manera de vivir del apóstol, mi propósito, el plan de Dios manifestado precisamente en el ministerio del apóstol Pablo. Y decíamos en el estudio anterior que es importante esto, es importante considerar lo que Timoteo había determinado. Nadie va a aprender si no tiene un mentor, si en un sentido hay alguien que lo está instruyendo, porque ese es la forma como Dios lo hace. Segunda Timoteo capítulo 2, lo que has oído de mí, asimismo Pablo a Timoteo, eso mismo enseña a hombres fieles que sean idóneos para que estos a su vez enseñen a otros. Entonces vemos claramente ahí esa obra, la forma como Dios opera. Entonces, si Timoteo había determinado seguir a Pablo, aún incluso en los padecimientos, ¿no? Segunda Timoteo 3:12, Pablo le dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es algo establecido para los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Siempre van a padecer persecución de una u otra forma, como cualquier tipo de rechazo, persecución o aborrecimiento. Y no solo viene esto de Pablo, el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, si a mí me rechazaron, a mí me aborrecieron, ustedes también los van a aborrecer. Pero ahora, entrando al versículo 14, estamos en la segunda carta a Timoteo capítulo 3. Pablo le dice una vez más, persiste tú en lo que has aprendido, en lo que te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido, y el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo inicia el versículo 14? Persiste tú. Tú debes seguir un camino que es opuesto al que siguen los falsos maestros y todos aquellos que escuchan a los falsos maestros. Persiste porque vas a tener aflicción, aborrecimiento, persecuciones. Va a haber todo eso. Persiste tú en lo que has aprendido. Y esto denota una vez más el hecho de aprender como discípulo. Aprender como discípulo. Yo sé que alguien podrá decir que él aprendió solo la palabra de Dios, pero en un sentido el Señor tiene su iglesia para perfeccionar a los santos, así como Dios lo ha establecido. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que cada uno en su casa haga su lectura, su instrucción. Uno puede llegar a muchas conclusiones cuando no hay una iglesia local. Puede iniciar conclusiones erradas y terminar tal vez en herejías. Pero si el Señor ha establecido la iglesia para perfeccionar a los santos, es a través de la iglesia que son perfeccionados. Pues persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido.
Ahí está esa enseñanza de un padre espiritual con un discípulo, su hijo espiritual. ¿Cuándo inició este aprendizaje? O también, ¿cuándo inició este convencimiento en su mente y corazón? Porque no solamente en lo que ha aprendido, sino en lo que ha sido persuadido. Son dos cosas ahí. Persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Y esa palabra habla de convencimiento. ¿Cuándo empezó todo esto? Bueno, el versículo 15 nos da a entender que esto empezó a muy temprana edad. Desde la niñez, dice. Desde la niñez has sabido las Escrituras. El apóstol le aconseja además que recuerde de quién había aprendido estas verdades, considerando no solamente sabemos por el contexto del mismo, de la primera carta, ¿no?, que él ha tenido a dos familiares muy dedicadas a este oficio, ha tenido a su abuela y a su madre, ¿no? Pero también Pablo ha entrado en ese proceso donde Timoteo está siendo enseñado. La obediencia que Timoteo pudo haber mostrado a su abuela y a su madre, en base a la palabra de Dios, condujo a que pueda dar una obediencia a Pablo como ministro del Evangelio. Tú lo que haces con tus hijos, en base a la Escritura, tienes a tus hijos, compartes la palabra con ellos, le enseñas a tus hijos, le enseñas a usar las Escrituras, le enseñas a usar la Biblia, le das una enseñanza dedicada, y eso ¿qué va a asegurar? Que cuando tu hijo ya tenga cierta edad y él comience a conducirse de una manera un poquito ya más suelta de los progenitores, ¿no? Pues si ha tenido buenos modelos en sus padres piadosos de fe, fácilmente va a encajar en los modelos piadosos que pueda ofrecer una sana iglesia. El pastor, el ministro, el anciano de la iglesia va a tomar a esos jóvenes y va a continuar ese proceso de enseñanza y de edificación. Si aprendieron obediencia a la palabra siendo niños, no va a haber mucha dificultad cuando tengan que aprender obediencia a la palabra ya siendo hombres. Podrán, si se sujetaron a sus padres, se van a sujetar a sus pastores. No va a haber esa dificultad. Puedes ver entonces el nivel práctico de los padres. Puedes ver el nivel práctico de una mujer virtuosa. Pablo mismo habla a Timoteo estas cosas en la primera carta, que la mujer sujeta, la mujer piadosa, engendra hijos piadosos. Una mujer desubicada, insujeta, una mujer que no está preocupada por lo espiritual, no va a engendrar hijos piadosos. ¿Puedes ver el papel claro y práctico de los padres de hoy? Bueno, y si no está la madre, si no está el padre en primer lugar, está la madre. Si no está la madre, está tal vez la abuela, otro pariente más cercano, entendiendo que es en el Señor, ¿no? Se dedican y hacen esa obra. Y así cuando ellos van a la iglesia, ya ellos pueden, los de la iglesia, los ministros, ya toman la posta que los padres empezaron en su momento. Y esto es un legado de piedad, es un legado, hermanos, y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga. Timoteo iba a replicar lo mismo que había aprendido de Pablo. Y lo mismo que él había aprendido en su niñez. Esa fe de su abuela y la fe de su madre. El versículo 15 lo dice, ¿no? Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, Timoteo, ahora que has escuchado, que tienes las instrucciones de Pablo, persiste. Ahí está la responsabilidad de él. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que te has convencido. Aquí hay una diferencia. Sagradas Escrituras se refiere precisamente a los escritos del Antiguo Testamento. Timoteo había sido expuesto desde muy niño a las Sagradas Escrituras. Timoteo no debe olvidar jamás que había aprendido estas cosas de sus propios familiares y luego ahora teniendo a Pablo como su padre espiritual.
en el pueblo de Israel, todo israelita piadoso enseñaba a sus hijos la palabra de Dios, porque Dios lo ordenaba. Dios ordenaba esto, ¿no? Deuteronomio 6, 7 y 8, y estas palabras las repetirás a sus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Había esa solemne instrucción de los padres hacia los hijos, enseñar la palabra de Dios. De esa forma, la mente, la moral, la parte espiritual del niño estaba centrada exclusivamente en el conocimiento de la voluntad de Dios desde muy chiquitos, ¿no? Tenía el ejemplo de sus padres. No se habla mucho del papá de Timoteo, era gentil, pero sí se habla mucho de la abuela y de la madre. El proverbio lo dice con claridad: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí está esa responsabilidad. Los padres tienen esa responsabilidad de dirigirlos hacia Dios. Y asimismo también los padres tienen esa responsabilidad de considerar que si es necesario la disciplina, la Biblia aprueba la corrección y la disciplina. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Todo israelita piadoso sabía que los niños tenían un carácter moral pecador, y por lo tanto había que dirigirlos a la gracia. Y si era necesario la corrección, se aplicaba la corrección. Esto nos ayuda mucho, porque acuérdense que en un sentido, la nación de Israel es un tipo de la iglesia de hoy en el Nuevo Testamento. Entonces hay muchos principios aquí que consideramos. La enseñanza de los padres a los hijos no ha dejado de ser diferente hoy en la iglesia de lo que era en el Antiguo Testamento. Y también hay que indicar que aunque el principio de la educación del niño era considerada como una tarea y responsabilidad solamente de los padres, en su momento también intervenían sacerdotes, levitas, profetas y tutores especiales, como pasó con Samuel. Samuel tuvo a su madre y luego tuvo a Elí. Y así, de esa forma, el niño tenía mucha solidez. El niño israelita tenía mucha solidez en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Timoteo entonces había recibido las Sagradas Escrituras, una expresión que hace referencia al Antiguo Testamento, como indiqué, o como se conoce a la ley y los profetas, ¿no? Pablo usa esta expresión aquí, Sagradas Escrituras, pero en el versículo 16 ahora va a decir toda la Escritura, dando a entender una distinción de las Sagradas Escrituras del versículo 15, míralo ahí, versículo 15, las Sagradas Escrituras, y luego el versículo 16, toda la Escritura, en el sentido de lo que Pablo ahora estaba escribiendo. Lo que Pablo ahora estaba escribiendo. Y ahí puede entonces Pablo en el versículo 16 decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que había ya en el Antiguo Testamento, que era aceptado por los hebreos, pero se iban a ir agregando estos nuevos escritos. Entonces Pablo en el versículo 16 ya ahora habla de toda la Escritura, no solamente el Antiguo Testamento, sino los propios escritos apostólicos, entendiendo que los apóstoles tenían esa responsabilidad por la revelación del Señor Jesucristo ya en el tiempo de la iglesia. Ahí no solamente entraba Pablo, definitivamente estaba Pedro, estaba Juan, estaba Mateo, y aquellos que el Señor usó, apóstoles, para poder dejarnos los escritos para la iglesia. Entonces, considerando esto, lo que hemos dicho, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Persiste, persevera, sigue adelante. ¿En qué? En lo que has aprendido desde la niñez, a través de tus padres, tus progenitores, y te persuadiste, y ya la persuasión ya en un sentido se refuerza más con la enseñanza ya de un joven adulto, sabiendo de quién has aprendido, no solamente de los padres, en este caso la madre y la abuela, sino también del mismo Pablo, Versículo 15, y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, y esto habla de ese papel importantísimo de los padres dando la instrucción a sus hijos. Desde la niñez, Timoteo ha estado expuesto a las Sagradas Escrituras, las cuales, le dice Pablo, te pueden hacer sabio y realmente dan sabiduría
Dice, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Ahora, con la dirección de Pablo enseñando a Timoteo, ya Timoteo puede tener mucho más claro el ámbito o el aspecto de lo que es la justificación por la fe. Recuerden que la claridad del Nuevo Testamento me permite entender las sombras que a veces encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora Timoteo puede tener esa claridad y eso afianza su fe, su convicción en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús. Y ahora entonces Pablo le dice, mira, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí está hablando ya no solo de los escritos del Antiguo Testamento, sino está hablando de toda la Escritura. No solamente el Antiguo Testamento, sino todo lo que los apóstoles estaban escribiendo para la iglesia, la doctrina de la iglesia. No es una inspiración humana, ¿no? La palabra inspirada aquí es una palabra que quiere decir que debe su origen y contenido al aliento divino, al Espíritu de Dios, que es algo exhalado o soplado por Dios. Entonces la palabra inspirado aquí es soplado, o sea, es el mismo aliento de Dios, la misma existencia o existencia eterna divina que está mostrando desde Él mismo, desde su propia naturaleza, las Escrituras. Bueno, es una manera de poderlo entender. No es tan fácil tal vez comprender, ¿no? Una cosa es que alguien se inspire para hacer algo y otra cosa es que Dios, el eterno, el divino, el omnipotente, el omnipresente, el autoexistente, de su aliento, de lo que Él exhala, establezca la palabra para los hombres. Toda la Escritura entonces es exhalada, es soplada por Dios. Y solamente la Escritura puede hacer lo que está aquí. Es útil, es provechosa. Esa palabra útil habla de beneficiosa, provechosa. Es un instrumento o una herramienta muy práctica e indispensable, especialmente para los que enseñan. Es provechosa. No solo es útil, o sea, que sirve para algo, sino que es provechosa o es beneficiosa. Beneficia al hombre, beneficia a quien la usa correctamente. Y es útil, y usted puede ver ahí, por lo menos 4 cosas distintas para enseñar, ¿sí? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y enseñar es la actividad de impartir conocimiento. Es enseñar, es dar a conocer. Eso es enseñar. Enseñanza. Dar un conocimiento acerca de la revelación de Dios, acerca de la revelación de la naturaleza de Dios, de la existencia de Dios, de la obra de Cristo. Enseñar. Pero también hay 3 palabras aquí que están muy unidas en el sentido de que son prácticas, ¿no? Porque una cosa es enseñar y otra cosa es reprender, corregir e instruir. Reprender es redarguir, es reprochar, es crear convicción, es tomar en cuenta las advertencias basadas en la palabra. Los errores en doctrina y en conducta, por ejemplo, deben ser reprendidos, refutados en un espíritu de amor. Se deben señalar los peligros, se deben señalar las desviaciones. Y aquí entra entonces la reprensión. Con un mayor conocimiento, la Escritura mismo, el conocimiento de la palabra te va a llevar a que tú puedas redarguir el espíritu o la mente de otro. Alguien que esté haciendo algo incorrecto, alguien que esté tal vez entrando en los linderos de una falsa enseñanza, o que tenga un espíritu muchas veces de división, entonces uno ya puede crear esa convicción a través de la reprensión. Y esa reprensión se hace siempre en un espíritu de amor, porque así lo manda el Señor. Así lo manda el Señor. Pero si hay reprensión, que ya es algo práctico, hay entonces corrección. ¿Cuál es el propósito de la reprensión o redarguir los corazones si no hay una corrección? Si no hay corrección, entonces la reprensión no quedó o no hizo el beneficio adecuado.
Si hay reprensión, va a haber corrección. Por eso dice, para enseñar, la parte de enseñanza, el conocimiento, y luego la parte práctica, para reprender, ahí viene la parte de confrontar, ¿no? Para corregir, corregir es enmendar, rectificar. La corrección enfatiza el lado positivo de la labor que hace un pastor. No solamente se debe advertir al pecador que deje del mal camino, sino que se lo debe guiar a la corrección. Entonces, confronta, o sea, reprende, pero también sirve para corregir. La Escritura es beneficiosa para eso, es útil para eso, es provechosa para eso. Si te dan una herramienta para hacer algo y no la usas como debe de ser, entonces, ¿de qué te sirve haber conocido para qué era ese instrumento? A veces hay personas que se emocionan tanto y compran cualquier cosa, pero nunca le sacan el provecho. O estudiaste algo y estuviste 2, 3, 4 años estudiando algo y cuando ya sales haces una labor diferente para la cual estudiaste. No tiene sentido. ¿Cuál es el provecho? No es provechoso, no es útil. Si conocemos la Escritura, el conocimiento de la Escritura es provechosa, es útil para enseñar, nos permite enseñar, pero asimismo no olvidemos la parte práctica, aplicativa. Reprensión, corrección, hay que enderezar lo que está mal. No se puede dejar que el pecado siga así, no, hay que corregirlo. Hay que corregir la falta, hay que corregir lo que está mal, lo que está chueco. Y luego, instruir en justicia. Ahí están las 4 cosas, ¿no? Enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia, que lo que quiere decir es un entrenamiento disciplinado en la rectitud y justicia de Dios. Es también práctico, no es lo mismo que enseñar. Enseñar es conocimiento, pero instruir en justicia está hablando de entrenamiento. Y cualquiera que ha entrenado algo, se hace con la práctica. Nadie entrena, nadie dice que sabe nadar y nunca se ha metido a la piscina, solo todo lo tiene teórico. Entonces, tiene que entrenar, tiene que haber una disciplina de natación, tiene que haber una disciplina de ejercicio. La instrucción en justicia es precisamente un entrenamiento práctico y eso involucra ya una disciplina. Si estoy metido con el ejercicio o estoy haciendo algún deporte, yo sé que tengo que levantarme de mañana, tengo que comer bien, ya no puedo comer cosas que me hacen daño, tengo que hacer con regularidad ejercicio. Todo eso tiene que ver ahí. Asimismo, la instrucción en justicia tendría que ver mucho ya en esa parte, cómo sería el entrenamiento en un creyente. La oración. Miren eso, la instrucción de las Escrituras, los devocionales, las disciplinas, los tiempos en que la iglesia se puede reunir para aprender la palabra. Todo eso es parte de mi entrenamiento. Yo te pregunto, si el Señor nos evaluara a nosotros en nuestro entrenamiento práctico, ya en la iglesia local, ¿cuánto nosotros obtendríamos? ¿Cuánto? De 1 a 10. Yo sé que es irrelevante lo que pueda, el ejemplo tal vez, porque Dios no lo hace de esa manera. Pero la Biblia sí me llama a examinarme siempre, ¿no? Examinar nuestro llamamiento, examinar la convicción que tenemos, por lo cual hemos sido salvos. Siempre se nos manda hacer un autoexamen de nuestra propia vida espiritual. Siempre, siempre. Entonces tengo esas cuatro cosas que me hablan de lo útil, beneficioso, provechoso que es toda la Escritura que ha salido de la misma naturaleza de Dios, de su naturaleza divina. Enseña, reprende, corrige, instruye en justicia. Pero ¿cuál es el propósito? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El maestro, en este caso, Timoteo, Pablo está escribiendo a Timoteo, necesita toda la Escritura para adquirir la capacidad de realizar esta tarea cuádruple con un propósito glorioso. ¿Cuál es? Que el hombre de Dios esté equipado, completamente equipado para toda buena obra. Equipado. ¿Quién mejor que el maestro para hacer esa tarea?
Si va a haber un hombre perfectamente preparado, equipado, capacitado, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú mismo lo vas a hacer? Lo hace la Escritura. Claro que sí lo hace la Escritura, pero ¿a quién está dando esa tarea de que la Escritura sea útil y provechosa? Pablo le está dando a Timoteo. Pablo lo hizo. Ahora lo hace Timoteo. Y luego Timoteo le enseñará a otros Timoteo como él. Y luego a otros que vendrán y así. Es decir, aquel que puede usar la Escritura para que cada uno de ustedes esté completamente equipado para toda buena obra. El hombre de Dios sea equipado, usa el término perfecto, ¿no? Que no está hablando de perfección, ¿no? Realmente ahí la palabra es apto, completo. Está hablando de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? El creyente. El creyente esté apto, capacitado, competente. Por eso aquí en la iglesia tenemos la instrucción general, tenemos la instrucción de los varones. Entre semana aprovechamos el tiempo pudiendo tener un estudio bíblico de algún libro. Todo eso es para que el creyente esté apto, esté capacitado. Pero si el creyente, el hombre de Dios, y ahí se habla también del hombre, la mujer de Dios, realmente no está considerando su llamado santo, entonces ¿cómo va a estar apto? ¿Cómo va a estar capacitado? Vas a venir muchas veces a la iglesia y lo que vas a hacer es a dormirte. Estás esperando que termine la reunión. No estás discerniendo lo espiritual. No estás prestando atención a lo espiritual. Estás tomando la actitud de un no creyente. Aquí Pablo le dice a Timoteo para que el hombre de Dios, el hombre, la mujer de Dios, el hombre y la mujer de Dios está consciente de que necesita ser capacitado, apto, que necesita ser competente, completo. Amados hermanos, yo tuve muchos hombres de Dios que me prepararon en ciertas áreas. No eran perfectos, pero asimismo tenía siempre sus instrucciones, tenía los reproches en base a la Escritura, tenía que hacer las correcciones necesarias. Y en su momento el Señor ahora no es que no esté libre no es que sea perfecto, no. En un sentido puedo estar tal vez más apto, porque esas son las cualificaciones que tienen los ministros. ¿Qué dice 1 Timoteo 3? ¿Cómo debe ser un ministro? Apto para enseñar. Si esa persona es apto para enseñar, ¿no será porque fue por su propia naturaleza o porque en su momento fue humilde para aprender? Tiene que haber sido dispuesto para aprender. Y no es que ya ha dejado de aprender. El ministro sigue aprendiendo a lo largo de todo su caminar de fe. Nadie que pueda enseñar nunca ha dejado de aprender. Siempre sigue aprendiendo. Ese es el hombre de Dios, el creyente, el hombre, la mujer de Dios, que está aquí precisamente siendo el beneficiario de la Escritura, que es inspirada por Dios. ¿Cuántos tiempos puede haber para que sean capacitados, completos? Aprovechen todos los tiempos que pueda haber. El fin es que el hombre de Dios sea perfecto. El énfasis, recuerden, de las cartas es los ministros, ¿no? Pero eso no quiere decir que las mujeres se queden fuera. Pero una mujer de Dios, ¿cómo trabaja? Es ayudando a levantar el liderazgo de su marido. Es apoyándolo cuando esté la instrucción. Es mandándolo. Esfuérzate, vamos, tú tienes que estar al frente. Tú eres cabeza. Dios, si te bendice a ti, me bendice a mí. Y bendice también a mis hijos. Esa es la manera como una mujer de Dios enfoca sus fuerzas en la obra donde ella también es capacitada. No es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Preparado para toda buena obra, ya lo indicamos, es completamente equipado, capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos que exige el ministerio. Si alguien quiere ir al ejército, tiene que pasar por el cuartel. Nadie puede saltarse eso, porque sabemos que ahí va a ser completamente capacitado. Solamente una obra inspirada de Dios, la palabra, puede lograr este glorioso fin. ¿Cuál es? Ser equipados para toda
buena obra en Cristo.